Hay quien subestima la vocación de los monjes y monjas porque no encuentra referencias en la Biblia, pero eso se va a acabar hoy mismo. Tú sabes lo que significa esto, ¿no? Que te vas a hinchar de citas bíblicas. Y para ello te presento mi top 5 de monjes en la Biblia. Empezamos con San Juan Bautista y Samuel, pero para ponerte un poquito en contexto, te digo que siempre ha habido consagrados en la Biblia. De hecho, el primer hijo de cada familia se consagraba al Señor. Es como la referencia antigua de los monjes. Un monje es un consagrado al Señor y el primogénito de los judíos era consagrado al Señor. Obviamente es una semilla que luego se desarrolla, pero es una semilla. Y los consagrados del Señor siempre han sido muy importantes para el Señor mismo, como lo dice: no toquéis a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Y hablando de ungidos, tenemos al rey David, que sí que era rey y tuvo incluso hijos, pero yo me voy por ungido. Muchas cosas que se prometen al rey David, luego las cumple Cristo, pero bueno, eso ya es otro tema. En profetas destaco a Jeremías. La vocación de Jeremías, que la encontramos en el libro de Jeremías capítulo 1, es muy bonita. El Señor me dirigió la palabra: antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Es el paradigma de muchas vocaciones, porque el Señor nos elige ya desde el seno. Y luego en Jeremías versículo 16 vemos que el Señor le pide ser célibe. Vocación, profeta del Señor, célibe. Obviamente no era un dominico, no tiene la misma vida un dominico que Jeremías. Incluso el celibato de Jeremías tenía otra significación. Pero oye, si a alguien le dices vocación, consagrado al Señor, profeta del Señor y célibe, yo qué sé, yo me imagino un dominico. Otro elegido ya desde el seno materno, otro de tantos, es Sansón. Sí, el del pelo. Tanto este como Samuel son hijos, y San Juan Bautista también, son hijos prometidos por Dios a una madre estéril. Y le dice: ahora guárdate de beber vino o licor, y no comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. La navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será un nazir de Dios desde el seno materno. Con Samuel lo podemos ver incluso más claro, porque es consagrado al Señor, ya siendo un niño, un bebé casi, para que viviese en el templo, custodiado o cuidado o educado por el sacerdote Elí. Resulta que había un señor que se llamaba Elcaná, que tenía dos mujeres, Ana y Feniná. Feniná tenía hijos y Ana no, y Feniná se metía con Ana. Entonces Ana, en una peregrinación, le pidió al Señor hijos. De hecho, la imagen es curiosa porque está como rezando en el templo, como murmurando, ¿no? Se le mueven los labios pero no habla. Tanto es así, tan extraña ve a Ana el sacerdote, que piensa que está borracha. Y la despacha diciendo, después de aclararlo, el sacerdote la despacha diciendo: bueno, vete y que el Señor te conceda lo que pides. Ana ya había prometido que si le concedía un hijo, lo entregaría al Señor. Bueno, pues al año siguiente, en la misma peregrinación, porque iban todos los años, llega Ana con el niño, Samuel, a entregarlo al sacerdote, a consagrarlo al Señor, porque era la promesa. Promesa era el niño y promesa era entregarlo. Y así es como Samuel pasó al servicio del Señor. Juan Bautista es todo un eremita. O sea, un eremita es un monje que vive apartado de la sociedad, solo con Dios, pero al que en muchas ocasiones le sigue la gente porque tiene fama de santidad y van a escucharlo. Tanto que muchos eremitas acababan cambiando de sitio para que los dejasen en paz. A San Juan Bautista vemos ya desde la concepción que va a ser pues un niño especial. Será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el vientre materno, y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor. Y no solo eso, sino que vivía en el desierto. Eso lo vemos en Lucas 3 y en Marcos 1. Además, le llegó la vocación estando en el desierto, es decir, que primero vivía en el desierto y luego ya empezó a predicar y empezó a unirse la gente. Y llevaba una vida penitente total. Dice que se vestía con una piel de camello, ceñido con un cinturón, y que comía langostas y miel silvestre. Que por cierto, preparando este vídeo he visto así de refilón que las langostas no se refiere a un animal sino a un fruto. Eso ya para otra ocasión. Luego en el Evangelio
vemos a Jesús que decía, teníais a San Juan Bautista que ni comía ni bebía y decíais que tenía un demonio. Yo me quiero fijar en lo de ni comía ni bebía. Vamos, que llevaba una vida penitente, una vida de asceta. En segundo lugar, los apóstoles. Hay quien se fija que los apóstoles eran un boom evangélico, que salían a todos lados y que daban la vida y que hablaban y que no se callaban ni debajo del agua. Pero es que los apóstoles, mucho antes de eso, estaban con Jesús, viviendo en comunidad, alrededor de Jesús. Los que tenían mujeres, que sabemos el caso de Pedro, las tuvieron que dejar a un lado, no sé si estarían en el grupo, si no estarían, pero el caso es que pasaron un poquito a segundo plano. Y a lo que voy, es que antes de esa actividad estaban con Jesús, eran más contemplativos. Y de hecho no salen a predicar cuando muere Jesús, ni siquiera cuando resucita, a partir de que les envía el Espíritu Santo. Vamos, que les costó un poco. Y esto de predicar no era una locura, de venga, sí, vamos a darlo todo, vamos fuera. Vemos en Hechos 6 que también guardaban la oración. De hecho, los primeros diáconos fueron 7. ¿Y por qué se eligen unos diáconos? Pues porque los griegos se quejaron de que no se atendía bien a sus viudas. Entonces los apóstoles dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicamos a la oración y al servicio de la palabra. Palabra, pero también oración y contemplación y cuidado de la vida espiritual. Vemos mucha acción y contemplación juntos, ya hablaremos de eso. Si vamos un poquito antes, a Hechos 2:44, vemos que los primeros cristianos tenían una vida en común, no que viviesen todos juntos, sino que vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno, como los consagrados, que tenemos todo en común. No tiene cada uno su cuenta corriente y sus necesidades, sino que todo está unido y se pide a la Madre Abadesa lo que necesites. Aquí hay una nota al pie de página que destaca que los primeros cristianos tenían en común la comunión, es decir, la unión interna de corazones, que se debe manifestar en la unidad, en un mismo ánimo, en compartir los bienes, la fracción del pan, o sea, la celebración instituida por Jesús en la última cena, y las oraciones, que eran principalmente las que recitaba cualquier judío piadoso en público y en privado. Comunión, fracción del pan y oraciones. Vamos, lo que se hace en un monasterio. Y yo no te quiero venir ahora a decir que todos los que hay en la Biblia son monjes, pero para que veas que la semilla está aquí por todas las páginas. Si ve algún jaleo con tantos marcapáginas. Pero es que este testimonio eclesial que pone aquí, ese es el título del pasaje, no hay uno, sino que hay 3. Pasas la página y tienes otro ejemplo de vida en comunidad. Y un poquito más adelante también. Para quien le gusten las citas, en Hechos 3:44, en Hechos 4:32 y en Hechos 5:12. Como ves, pegado. A lo que voy, si se repite 3 veces es que era muy importante. Y como ya te he dicho un poco antes, esto también es lo que queremos los monjes. Hacer lo que dice el Salmo. Ved qué dulzura y qué delicia convivir los hermanos unidos. Ahí manda el Señor la bendición. En tercer lugar, Jesús. Sí, Jesús. Suponiendo que vivió 33 años, que es lo que se suele decir, muchos se fijan en los 3 últimos, que tampoco está claro si son 3 o son 1, pero bueno, en los 3 últimos, en la vida pública. Y dicen, no, Jesús se predicaba, se hacía milagros y para aquí, para allá. Sí, claro. ¿Y los 30 que estuvo escondido? Jesús, de 0 a 30 años, estaba pues en su casa en Nazaret, con su padre, con su madre, siendo el artesano del pueblo, participando del culto. Uy, este tío tan raro que no se casa. Normal, un hombre normal. Y toda su vida fue hacer gala de los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia, que son ahora los 3 votos religiosos. En cuarto lugar, la Virgen.
ya elegida desde el seno materno otra vez, pero esta además sin pecado concebida, o sea, 100% pura, inmaculada. Casada con José, sí, pero también llamada esposa del Espíritu Santo. Un matrimonio, digamos, místico espiritual, como el de los consagrados. Místico y espiritual como su maternidad. Maternidad con Jesús era física, pero Jesús nos la entrega en la cruz y es madre de la Iglesia. A eso me refiero con la maternidad espiritual. Maternidad espiritual como los consagrados. Con una vida dedicada al Señor, alrededor de Jesús, como si Jesús fuese un sagrario, que después de todo es lo mismo el sagrario que Jesús. Hombre, Jesús se movía, pero el que está en el sagrario y Jesús es el mismo. Solo faltaba que el sagrario le saliese en patas y luego vete tú a buscarlo. Luego era virgen y siguió siendo virgen. Y por último destacar que vivía con José, pero por lo que he dicho antes, vivían como hermanos, como una comunidad. Si quieres ahondar un poquito más sobre la Virgen María como la primera monja, tengo un vídeo que te dejo por aquí. Y en último lugar, San Pablo. Oh, San Pablo, el teólogo por antonomasia. Sí, y el consagrado por antonomasia también. Y el que más gala hizo de su celibato. Tanto es así que llega a decirle a los corintios que es lo mejor y que ya le gustaría que tanto casados como solteros viviesen como él. Este elogio de la virginidad no por la virginidad, sino como consagración al Señor, lo encontramos en todo su esplendor en 1 Corintios 7. Y empieza diciendo: acerca de lo que habéis escrito, es bueno que el hombre no toque mujer, con todo, por el riesgo de inmoralidad, que cada cual tenga su propia mujer, y cada mujer su propio marido. Esto luego lo desarrollará más, y aquí ya se ve la primera idea, que es bueno que el hombre se mantenga célibe, hombre o mujer. San Pablo en este pasaje lo escribe todo en masculino, pero luego añade: bueno, pero si no vas a ser fiel, mejor cásate, que es lo que dirá más tarde. Un poquito más adelante vuelve a decir: aunque deseo que todos los hombres fueran como yo mismo, pero cada cual tiene su propio don de Dios. Elogia el celibato, la virginidad, pero bueno, cada uno tiene su vocación. Partiendo de esto, antes del concilio se pensaba que la vocación consagrada era algo especial, que eran los consagrados casi como ángeles. Después del concilio se ha puesto todo al mismo nivel. Ya a mitad del capítulo 7 ya sí que empieza a hablar más claro sobre los célibes. Acerca de los célibes no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer como alguien que por la misericordia del Señor es fiel. Considero que por la angustia que apremia es bueno para un hombre quedarse así. En cuanto a la angustia que apremia se refiere a la parusía, al fin del mundo, es decir, San Pablo ve tan cercana la venida del Señor que dice: ojo, me voy a quedar consagrado al Señor y a dedicarme al Señor 100%. Estos son los eunucos por el reino de Dios, que luego veremos en Mateo 19. Es decir, gente que se consagra en cuerpo y alma al Señor, ya en la Biblia. Decíamos eunucos por el reino de Dios. Aquí se ve: el no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Luego dicen que por qué los sacerdotes no se casan. Porque es un problema. Porque el celibato y la virginidad y la consagración está orientada a eso, a no preocuparse de otra cosa más que del Señor. Que esto no significa que tengamos que vivir en una burbuja. Obviamente somos hijas de nuestro tiempo y estamos pendientes de todo lo que ocurre a nuestro lado y tratamos y nuestro bien es interceder y dar vida desde el interior de la Iglesia. Como te mencionaba, Mateo 19. Hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. No dice: os podéis hacer eunucos si queréis por el reino de los cielos, sino que lo da por hecho. Hay gente que ya es así, ya en vida de Mateo, ya en tiempo de Pablo. Que sí, que no eran clarisas, ni franciscanos, pero ya era gente que quería vivir en radicalidad el bautismo y los consejos evangélicos de Cristo. En Lucas 20:34, Jesús dice:
En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles. Esta misma cita la encontramos en Lucas, en Mateo y en Marcos, y esto es lo que se trata de imitar en la vida contemplativa, la vida futura, donde los hombres y las mujeres no estarán casados y solo estarán unidos con el Señor. No sé si sabes, ya fuera del top 5 que los monjes empezaron en el siglo III en Egipto. En el siglo III, si es que eso es pegado al tiempo de Jesús. Ahora 3 siglos dan para mucho más, pero es que antes el tiempo iba más lento. 3 siglos no son nada. Si ya aquí encontramos semilla de la vida consagrada, y ya en el siglo III encontramos gente que se iba a vivir su bautismo con radicalidad al desierto. Pero es que no solo eran los monjes cristianos, sino que ya estaba antes la comunidad del Qumrán, que era una secta judía que vivían en comunidad y en oración en las cuevas del Qumrán. Puede que te parezca que esta especie de monjes de la Biblia eran como demasiado activos, que tenían poca contemplación, pero es que ¿cómo se podía si no extender el Evangelio? Ahora digamos que el Evangelio, bueno, está más o menos extendido por todo el mundo. No hay ningún país entero que no haya sido evangelizado. Por supuesto hay gente que no conoce la palabra de Dios y zonas donde es que no se ha evangelizado siquiera. Pero bueno, más o menos todo el mundo sabe lo que es el cristianismo. Pero es que en aquellos siglos, si se metía a San Pablo a Cartujo, la cosa no va. Ahora, como esa tarea misionera está mucho más avanzada, pues puede haber de todo. Contemplativos, misioneros, casados, solteros. Lo que está claro es que de esta contemplación salía la misión. Y de estas pequeñas o grandes referencias bíblicas salimos los consagrados. Y está mezclado actividad y contemplación. Están mezcladas Marta y María. Pero es que no se puede ser 100% contemplativo. ¿Qué es 100% contemplativo? Estar todo el día en la iglesia sin enterarte de nada, porque claro, quizás abrir un periódico en una aplicación móvil o en papel ya es actividad, ya es salir hacia afuera. ¿Y qué es 100% activo? No puedes dar lo que no tienes. No puedes ser activo si no puedes predicar la palabra de Dios si antes no la has fraguado dentro de ti. Entonces hay que ser tanto los seglares como los consagrados contemplativos en la acción y activos en la contemplación. Esas dos juntas. Y simplemente cuidando cada una de las partes. No pasarse de actividad para cuidar la contemplación. Y no recurrir a la contemplación para escapar de la actividad. Algo que ya hemos visto que hacían los apóstoles, cuidar su vida en Hechos de los Apóstoles 6. Sin ir más lejos, has llegado hasta el final del vídeo de una monja contemplativa que tiene un canal de YouTube. Espero que hayas conocido un poquito más el celibato, la vocación de los profetas y de distintos personajes de la Biblia, la contemplación, la acción, a ser contemplativos en la acción y activos en la contemplación.